Mari Carmen Leal y Daniela Salazar te invitan a ser tú, sin estereotipo. Dos voces reales que inspiran al corazón, historias que motivan tu evolución, conversaciones que tocan el alma, te mueven, te llenan de calma. Sin estereotipo es el podcast que inspira tu brillo. Sé tú en Sin Estereotipo con Mari Carmen Leal y Daniela Salazar. Existen diferentes tipos de familias y personalidades, y hoy en Sin Estereotipo estaremos hablando acerca de las familias monoparentales. En este espacio de conexión les estaremos acompañando, por supuesto, mi estimada colega Mari Carmen Leal y, por supuesto, también les estará acompañando Daniela Salazar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Dani, saludo cordial para ti y para todas esas personas que se conectan con nosotros en este espacio que está creado con muchísimo amor, muchísimo cariño para ustedes, para conectar, para sentirnos bien, para relajarnos y para ya entrar de una en este tema, quisiera que definiéramos exactamente qué es una familia monoparental. La familia monoparental es aquella que está formada por un único adulto, de un único progenitor, sea mamá o papá, y uno o varios hijos dependientes. Esto es importante, o sea, toda la carga emocional, económica, recae sobre uno de estos dos progenitores y que en la mayoría de los casos no cuentan con red de apoyo. Eso es. Además, también hay que mencionar las consecuencias económicas, por supuesto, y psicológicas que puede, digamos, traer este tipo de situaciones. Son familias normales, de eso no hay duda, pero sí hay Completamente. ciertas consecuencias psicológicas, por lo menos en nuestros hijos. Yo creo que hoy en día el 80% de las familias monoparentales son lideradas por mujeres. Sí, sí, El sí. 100% del Son 80%. encabezadas por mujeres, correcto. Literalmente las mujeres andan criando sin saber, digamos, ese impacto psicológico que puede tener esa situación en nuestros hijos. Por eso es importante y les recomendamos que acudir a terapia, normalizar llevar a un niño que vayan a terapia, que un profesional le pueda dar las herramientas necesarias para que ellos puedan, digamos, erradicar el bullying, porque se ve muchísimo en los colegios. Cuando tú eres una familia distinta al resto, comienza el bullying. Entonces, es importante fortalecer ese autoestima para que ellos obviamente puedan defenderse ante ese tipo de A situaciones. los que normal o principalmente se enfrentan este tipo de familias monoparentales es el tema de la estigmatización, tanto Totalmente. laboral, porque en el ámbito laboral es complicado, y que me digan si no es así, uno que cuenta con el apoyo de la pareja, ahora una persona que le toque completamente solo criar, trabajar, educar, mantener, llevar, traer, eh, estigmatización laboral, estigmatización en la sociedad, porque tú misma lo estás diciendo, quizás en los colegios, por ejemplo, me imagino que te ha pasado en el Día de la Familia. Nosotros tenemos nuestra pareja, pero si en un momento el papá de los niños no puede ir, uno siente a veces como un poquito raro, que uno llega y ve dibujitos de papá, mamá e hijos, fotos, papá, mamá e hijos, vamos a tomar la foto del evento, papá, mamá e hijos, y a veces uno Ujú. solita con los niños. Si uno lo siente así, ahora imagínate cómo lo puede sentir un niño. Sí, literalmente me pasó en la graduación de Megan. Ahora que citas eso, voy a comentar una anécdota. Me tocó ir a la graduación de Megan infantil y pues Cristian no pudo ir en ese momento porque estaba trabajando, es entendible. Y recuerdo que eh, hablé con mi hija, por supuesto, antes de ir, le expliqué la importancia de la comunicación. Le expliqué, mira, papá no va a poder estar, luego vamos a hacer algo juntos,
pero mamá va a estar allí en presencia de los dos, porque es Correcto. importante la comunicación, porque cuando tú comunicas, cuando tú le hablas con la verdad a tu hijo, mira, no hay nada que lo tumbe. Si ven un niño, no pasó, pero si un niño hubiese venido a la graduación y le dice, ay, que tu papá no estaba en plan burla, ¿cómo se O tú no sentiría tienes ella si papá, yo no le hubiese hablado con la verdad? ¿sabes? Tú no tienes papá. ¿Dónde está tu papá? Tú Exacto, no tienes papá. porque ni Porque los siquiera niños suelen saben el ser muy motivo. crueles. Pues no, y los niños, o sea, naturalmente suelen ser muy crueles. A los niños no les importa decir, ah, no te quiero, no te quiero. Ujú. Así sea la mamá, no te quiero. Entonces, claro, es importante y te felicito por haberlo hecho así, preparar a tu hija en ese aspecto, aunque pues Megan ya está grande y ya entiende muchas cosas, pero eso forma, yo creo que esa es una de las cosas que vamos a ir rescatando de este tema, es punto número uno, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación con los hijos es fundamental y esto aplica para familias monoparentales o no. La comunicación es fundamental, principal, para que los niños puedan entender la situación que se está presentando en la casa. Porque si bien, Dani, muchas mujeres, vamos a hablar de mujeres porque digamos que es el porcentaje más grande de familias monoparentales, Correcto. si bien muchas mujeres deciden o no les importa tener una pareja, deciden ser mamás solteras y yo puedo con mi hijo sola. También hay muchas veces que la familia, papá, mamá, hijos, se transforma en una familia monoparental porque hay una separación, porque alguno de los dos fallece y todo ese tema hay que hablarlo con los niños. Tú lo dices muy bien, el acompañamiento psicológico es fundamental, pero para nadie es un secreto que hay muchas personas que todavía tienen un poquito de recelo con el tema del psicólogo. Totalmente. Entonces, como Es lo un quieras tabú. manejar, pero háblalo con tus hijos, explícales la situación, por más pequeños que creas que estén, ellos entienden. Ellos Y dale las herramientas, fíjate como tú hiciste con tu hija, para que en cualquier caso ellos se puedan defender. Exactamente. Además de eso, que siento que lo viví muy cercano en mi casa. Creo que los niños, cuando crecen en este tipo de familias que son normales, vuelvo y repito, solo que son distintas, pero igual funcionales. Pero cuando los niños crecen en este tipo de familias, tienden a asumir roles que no les corresponden. Por ejemplo, voy a También citar es cierto. aquí el caso de mi familia en particular analizando un poco más, hoy en día que estoy más grande y que me he leído un poco más, digo, ya yo entiendo por qué mi mamá es así. Mi mamá es una persona que pensó primero en los demás y de último en ella. ¿Por qué? Porque ella le tocó, primero era la mayor y le tocó, digamos, llenar ese vacío porque mi abuelo no estaba. Entonces ella quiso asumir como la responsabilidad que ni siquiera tenía por qué asumirla. ¿Ok? Entonces se fue olvidando de ella y eso trascendió. O sea, en toda su vida ella pensó primero en los demás y después en ella. Por eso hoy en día yo le digo, tómate tu tiempo para ti. O sea, haz tus cosas, tú piensa en ti. Nunca es demasiado tarde para uno pensar en uno mismo. Reconectar con eso que te hace ser y sentir. El tema de la comunicación, el tema de la terapia. No mentirles, porque hay mamás que por querer tapar ciertas cosas empiezan como a mentirle a los hijos. Y eso no es bueno. Disfrazar la verdad. Empiezan a disfrazar la verdad. Exactamente, no, porque no le quiero hacer daño, no, 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 si le haces, Mm. es que si no se lo dices tú, se lo va a decir otra persona y con crueldad, Correcto. porque tú se lo dices desde el amor. Y otra cosa que quería compartir para todas las personas, los que son padres y los que no son padres, es que cuando tú descubres la mejor versión de ti cuando eres papá. Y no hablo de ser el mejor médico o ser el mejor abogado, no. Estoy hablando de que desde el momento que tú te enteras que eres padre, nace en ti un sentimiento de inspiración, de esperanza, de ejemplo para esa personita que te está vigilando las 24 horas o que te está viendo las 24 horas y que no es cualquier persona, es la persona más importante de tu mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Maternar, criar no es
fácil. Nadie nos explica a ser ni mamá ni papá, o sea, nada. Eso es Nadie. algo que, Intuitivo. o sea, tú mismo lo estás diciendo, quizás cuando nos enteramos o cuando ya tenemos hijos, yo no sé, yo sentí, lo hablo muy a manera personal, desde que yo tuve a mi hijo, que muchas cosas en mí, mentalmente, emocionalmente, cambiaron muchísimo. Incluso hasta cosas que yo con mi mamá no entendía. Yo, "No, mi mamá no tiene razón, mi mamá, ¿por qué dice eso?" O ¿Como cuáles? Por ejemplo, una lo que, anécdota que tú recuerdes. le decía, espera, lo que nos decían los papás, cuando te toque, ya me vas a entender, Sí, cuando te toque vas a saber. Y es verdad, es que es algo como que cambia el chip. Y uno se vuelve el ejemplo, uno se vuelve esa protección, uno los prioriza tanto que lamentablemente, y aquí digo lamentablemente, porque a veces priorizamos tanto la crianza de nuestros hijos y entregarnos tanto a ellos que nos ponemos en segundo lugar a nosotros. Y hay muchas mujeres y que se los aplaudo porque de verdad yo creo que la crianza es la labor más maravillosa y la más difícil que hay. difícil. Y yo admiro a las mujeres que son mamás, que trabajan, que tienen su hogar, que tienen, o sea, es increíble, ¿verdad? Y que a veces les toca solas. Eso es más grande todavía, Sin que te red de toque solo, apoyo. porque a veces cuando tú tienes tu red de apoyo, listo, sí, tienes tu ayuda, pero cuando te toca sola, mira, eso es de admirar, eso es que te entreguen un premio y te hagan una estatua. Pero Totalmente. a veces nos olvidamos tanto de nosotros o de tener quizás un proyecto de vida aparte de ser mamá. Y lo viví Ujú. precisamente con la mía. Mi mamá fue una mamá súper presente, estuvo con nosotros 24/7 en todos los momentos de nuestra vida. Amorosa. Sí, dedicada, ella era dedicada a su casa, a su hogar, a sus hijas, dedicada. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando ya tus hijas crecen? Que a todos nos va a pasar, todo es ley de vida. Vamos a crecer, nos vamos a independizar, nos volvemos adultos, nos vamos de la casa. Yo siento que mi mamá en ese momento fue como, ¿y ahora yo qué hago? O sea, Claro. ¿qué Pierdes hago el con mi vida norte. si toda mi vida se fue en estas tres personitas que ya no me necesitan? Porque Ya. uno necesita a los papás 24/7 chiquitos, pero ya cuando uno está grande, ya uno empieza como que, bueno, mami, ya no es 24/7, ya no es el 100%, ya es el 80%, y ya no es el 80, ya es el Ujú. 50%. Entonces, Totalmente. yo sí creo que es importante que todos, hombres, mujeres, y sobre todo quienes deciden dedicarse al 100% a la maternidad o a la paternidad, que tengan algún proyecto, Dani, que tengan algún proyecto de vida. Pues, si te gusta la repostería, pues poner no sé, hacer tortas en tu casa, no Que no importa. olviden sus Algo sueños. que te motive, ¿sabes? Algo como que le consigas el sentido a la vida Claro. después de haber estado 20, 18, hasta 25 años criando a un ser para que sea un hombre o una mujer de bien y que sea funcional en esta sociedad tan complicada. Entonces yo sí creo que es importante eso. Y a veces, como te dije al principio, no creen mucho en el acompañamiento psicológico, que es importante. Pero Ujú. entonces sí buscar esas herramientas. O sea, ver yo en qué me puedo enfocar para darle otra vez ese sentido a mi vida. Creo que es importante. Yo creo que al ser humano no le gusta a veces escuchar la verdad. A mí me cuesta a veces escuchar la verdad. Y cuando Es uno va al complicado. psicólogo, literal, o sea, es Sí, que, sí. y Le bueno, tú tenemos lo sabes, miedo. tú me conoces. Y cuando vamos al psicólogo, ¿qué vamos a escuchar en el psicólogo? La verdad. Nos van a hablar con la verdad, no, no hay más. Entonces, nos da miedo enfrentar eso, pero quitar ese tabú que hay y vamos qué rico, o sea, qué rico poder ir a un psicólogo que te va a nutrir, que te va a dar esas herramientas no solo para sobrellevar, digamos, esa carga psicológica en tu hijo, sino también en ti como mamá o como papá y a saber sobrellevar, porque es una carga para toda la vida. Y hoy en día, criar no es fácil. Uno tiene que tener una planificación económica porque la educación es costosa. La educación es Claro, muy costosa, ¿vale? Entonces, es, ok, y la universidad desde ahora, bueno, al menos desde ahora uno tiene que empezar a reunir. Porque entonces, bueno, es que quiere ir a estudiar en aquella universidad, quiere ir aquí, quiere ir allá, y eso no se paga solo. Entonces, claro.
tienes que ir a abrir una, o sea, tener un plan. Bueno, ok, voy a comenzar, voy a abrir una. Yo no consigo a nadie porque también están los papás y las mamás que quieren ser padres por elección y que Claro, acuden a tratamientos de fertilidad para poder serlo. Conozco un montón. Aquí en España eso es normal, porque a veces dicen, mira, si no puedo, o sea, si no consigo a nadie con el que pueda establecerme y compartir los mismos valores en crianza, porque eso es muy importante a la hora de elegir a un papá o mamá, lo creo solo. Entonces, pero planificarse, ok, voy a, no sé, a comprar, por lo menos a adquirir una hipoteca, conseguir un trabajo estable, tener, a lo que tengas esas dos cosas, ok, construir tu red de apoyo. Me traigo a mi mamá o si tengo a los abuelos cerca, perfecto que me echen una manito, pero crear ese plan y esa estrategia para que todo sea mucho más fácil, porque criar no es fácil. Yo a veces me quedo asombrada cuando veo gente que ni siquiera ha sido papá en su vida y opinan de la maternidad muy a la ligera, cuando totalmente, detrás hay totalmente. demasiado Dani, ¿y sacrificio. sabes qué pasa también? ¿Sabes qué pasa también? Que a veces no, por cosas de la vida, circunstancias, uno puede tener todo muy planificado y a Mm, veces la vida te da unos golpes y totalmente. te hace cambiar completamente ese El plan, plan que tenías tan perfecto, tan planificado, tan estructurado. totalmente. Entonces, yo creo que en ese momento tratar de no dejar que el caos Te nos agobie. arrope, sí, no nos desequilibre, tratar en lo posible, si quieres, pues si no crees en la ayuda psicológica, bueno, busca tu manera, no sé, busca de Dios, busca ese algo que te dé esa balanza, esa calma, esa tranquilidad para poder tomar quizás las mejores decisiones que puedas en ese momento con las herramientas que tengas en ese momento. Eh, y, y si tienes hijos, de verdad entender que ellos todo el tiempo te están mirando, tú eres su ejemplo, Totalmente. eh, y tratar en lo posible de que nunca falte, sea cual sea la circunstancia, nunca falte ni el amor ni la comunicación. Yo creo que ese es el resumen de este tema y aplica no solamente para familias monoparentales, en general. Bien, entender que a veces no somos todos poderosos, que necesitamos ayuda, aprender a delegar también, a pedir ayuda, a pedir, por favor, mira, yo necesito tal cosa, eh, hablar, A mí me hablar. cuesta muchísimo eso. Me cuesta mucho pedir ayuda. O sea, es como que quiero, eh, todo lo quiero resolver yo. Y al final del día, Mari, ahora que lo dices, termino cansada, pero no cansada físicamente, sino mentalmente. No, no, y físicamente también, Dani, porque a veces muchos de los males que empezamos a tener o de esos Ah, bueno, achaques, que decimos, no, es la edad. No, a veces no es ni la edad, a veces el no es ni estrés eso. Es el puede estrés, ser. porque el estrés se empieza a reflejar en varias partes de nuestro cuerpo, en la cabeza, Mm, en los músculos, en el estómago, o sea, es complicado. Entonces, sí es muy importante manejarlo, es muy importante hablar. Yo Y digo, bueno, yo creo que ya para concluir, darles un consejo a cada papá y a cada mamá, decirles que no están solos, que la crianza, si bien es cierto, es bastante difícil, pero compartida es mucho más yo fácil. creo que dejar de un lado también el sentimiento de culpa. Correcto. Por las razones por las que sea, que tu familia sea monoparental o no, dejar de lado ese sentimiento de culpa, a veces como mamá o papá nos imponemos y nos autosaboteamos, o sea, y nos exigimos tanto, tanto, tanto. Y yo creo que a veces cuando dejamos eso de lado, respiramos y entendemos que somos buenos papás, o sea, somos papás presentes, estamos con nuestros hijos y los estamos educando con todo el amor, el cariño, la comprensión y también con todo lo que implica prepararlos para el mundo, que está bastante complicado. Bueno, yo creo que ya llegó el momento de despedirnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales sin estereotipo por Instagram, TikTok y por supuesto también en nuestras cuentas personales que van a ver ahí en la pantalla. Y bueno, nada, no, Mira, dejarles ¿sabes cualquier qué? sugerencia también de ¿Sabes temas. qué? Aquí abajito, hay un icono que dice suscribirse. Suscríbanse
para que no se pierdan ninguno de estos capítulos que van a estar uno mejor que otro, y si quieren que hablemos de algo en especial, nos lo dejan saber abajo en los comentarios. Si tienen alguna anécdota, también nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, como lo dijo Dani. Si tienen alguna historia, si quieren que hablemos de algo en particular acá, también. Este espacio es completamente de ustedes. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por compartir este espacio de conexión con nosotras. Hasta luego. Gracias por acompañar a Mari Carmen Leal y Daniela Salazar en este episodio. Si te gustó, no olvides seguir el podcast, dejar tu valoración y compartirlo. Puedes encontrar más contenido en Cine Estereotipo Podcast por todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate y sigue creando. Siempre sin estereotipos.